Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen jueves, bienvenidos a un episodio nuevo de Coach Minimalista. Hoy justamente hay un experimento interesante. Si me escucharon la semana pasada, saben que lamentablemente me robaron el teléfono. Así que nada, compré uno nuevo y cuando iba a grabar esto, resulta que el celular me permitió y me dijo que si quería utilizar la cámara del teléfono. Y como varios de ustedes, algunos oyentes, otros amigos me han dicho de por qué yo no subo en video la grabación de mis podcasts, dije, bueno, vamos a hacer el experimento, que nada pierdo. Así que si este episodio también lo ven en YouTube y me ven a mí leyendo el guión y hablando con ustedes, es porque fue un éxito. Si no, es porque tengo que seguir intentando hasta conseguirlo. Lo cierto es que les mando un abrazo a todos, a los que van a empezar, si esto sale todo bien, a verme desde YouTube. Bienvenidos sean, es un placer estar acá con ustedes. Les habla Camilo Ortiz, el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, podemos alcanzar nuestros objetivos. Como todos los jueves, estoy muy emocionado de estar acá con ustedes y hoy, en el episodio 105, vamos a hablar sobre la cultura organizacional. Es más, se llama cultura organizacional sostenible, construyendo un entorno de trabajo equilibrado. Esto es uno de los temas que a mí me interesa muchísimo. Como ustedes saben, yo también trabajo con empresas, con organizaciones, tratando de hacer que todo esto vaya por el mejor camino, que nuestro bienestar también esté en nuestros ambientes de trabajo. O sea, pasamos un tercio de nuestra vida ahí, por eso es tan importante. Así que para empezar, primero vamos a necesitar establecer un mínimo de marco teórico para el entendimiento y es decir, bueno, ¿qué es la cultura organizacional? Tengo acá frente a mí una cita de Edgar Schein, que es uno de los más influyentes en este campo. Es un poco larga, la voy a leer, pero dice: la cultura organizacional es el patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprendió a medida que resolvía sus problemas de integración externa e interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto para enseñarse a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. A mí el tema de la cultura organizacional me encanta, me apasiona, realmente me gusta mucho. Y si bien la cita está muy buena, para hacerlo más cortito, más directo, podríamos decir que es el conjunto de normas, valores, comportamientos, las expectativas que uno tiene cuando está dentro de una organización. Y entiéndanse organización, no solamente tu mundo laboral, sobre todo si eres emprendedor y me estás escuchando, todo esto que te rodea, cómo tú te comportas y cómo tus compañeros, tus coworkers se van a comportar, forma parte de la cultura organizacional. No importa el tamaño de la empresa en donde tú trabajes, en todas partes está adentro la cultura organizacional y obviamente cómo nosotros podemos incidir, según nuestra actuación, para transformar esa cultura organizacional. Parte de esto es, ¿podría ser sostenible? Es decir, el título de este episodio habla de cultura organizacional sostenible. ¿Qué tiene que ver con la sostenibilidad en todo esto? Y justamente tiene que ver es cuando una cultura, óigase bien, puede trascender en el tiempo. Una cultura organizacional sostenible es aquella que está pensada para que esta empresa, este equipo humano, estas personas puedan trascender mucho más allá de un periodo. Esto además es fascinante, sobre todo hoy en día que hay tantas industrias, no sé, de software, de tecnología que son tan variantes. El mundo es tan dinámico que es todo un reto tener organizaciones que perduren en el tiempo. Así que si nosotros nos gustaría que nuestro emprendimiento, nuestra empresa o el lugar donde trabajo pudiera trascender en el tiempo, ciertamente la cultura organizacional, el manejo, cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas, cómo se aprenden las cosas, tiene un rol fundamental para que esto pueda ser. Así que todo esto, ¿cómo lo podemos combinar con el minimalismo? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga un, un match con el mundo minimalista, que es lo que yo siempre le hablo? Recordemos que el minimalismo no es otra cosa que ir a lo esencial, que eliminar lo superfluo, que conectarse con aquello que realmente importa. ¿Y cómo se puede incorporar este concepto dentro de una organización? ¿Cómo podemos incorporar el minimalismo
a nuestra organización, a nuestra empresa. Para enfatizar el tema minimalista, quiero traer una cita del autor del Principito, de Antoine, que me encanta y dice: la perfección se alcanza no cuando no queda más que agregar, sino cuando no queda nada que quitar. Esto me fascina. Justamente el minimalismo dentro de nuestras empresas no pasa por traer y traer y traer un montón de cosas. Nada que ver. Lo que tiene en sí el minimalismo para nuestras organizaciones, para nuestras instituciones, es decir, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, en la misión, en la visión, en los valores, en el para qué de nuestras organizaciones y sobre todo en las personas. Vamos a intentar depurar un poco nuestra organización para ir a la base, a ese propósito que nos conecta con la organización y cómo impregnamos a todo el equipo para que esto suceda. Hay beneficios de intentar incorporar el minimalismo a nuestras organizaciones. Voy a decir 4 rápidamente. El primero, tener claridad en el propósito. Cuando logramos sacar el ruido que tenemos en nuestras cabezas, cuando logramos bajar un poco todo eso que nos envuelve y que nos confunde en el día a día, podemos conectarnos mucho más fácil, más eficientemente, con mayor compromiso al propósito de nuestra organización. Y esta es la pregunta: ¿para qué estoy en esa empresa? ¿Y para qué sirve esa empresa? ¿Qué es lo que genera en la comunidad? ¿Qué es la solución que genera? No importa el rubro, no importa el área, no importa en lo que sea tu trabajo. Piensa en cuál es el propósito de existir, piensa en cuál es el problema que resuelve tu organización, la organización en donde estás adentro. El minimalismo no busca otra cosa que conectarte a ti como célula de ese sistema a ese propósito. El número 2 es mejorar la productividad. Menos es más. Y una de las cosas que tiene el minimalismo es basarnos muchísimo, muchísimo en la calidad y no en la cantidad. Así que para ser personas más productivas y organizaciones más productivas, tenemos que centrarnos en lo que realmente da valor a la organización, a lo que realmente nos da valor a nosotros, no en otras cosas. La productividad va sobre eliminar esas tareas innecesarias que existen en tu organización, que en algún momento tal vez tuvieron sentido, pero ahora no. Tener la posibilidad de revisar cómo son nuestras tareas, qué es lo que aporta valor y poder decirle no a las que no, es una acción minimalista que traerá grandes beneficios a tu empresa o a tu organización. La número 3, y una que me encanta, es la innovación. Yo siento que el minimalismo está muy de la mano con todo esto de la creatividad. Y es que al simplificar los procesos, se abren puertas a nuevas formas que desconocemos. Tratar de hacer las cosas distintas para hacerlas con menor ruido, con más simples, te pone al cerebro a trabajar como en modo creativo, te pone en modo innovación. ¿Cuántas cosas tu empresa podría permitirse si tuviese más espacio de creación? Si tenemos como esta regla de los espacios vacíos, si podemos tener claridad en nuestra mente, ¿cuántas cosas no podríamos crear o mejorar? De eso se trata el componente innovación, está muy ligado al minimalismo. El minimalismo lo que pretende es generar esas condiciones dentro de tu estructura para que puedas innovar. Y la número 4, muy importante, es el equilibrio vida-trabajo. Sobre todo si nosotros tenemos un rol de liderazgo en nuestras instituciones, pensemos, ¿qué tan equilibrado es la cultura que yo le ofrezco a mis personas? ¿Qué tan balanceado está? Cuando hay alguien que está muy comprometido con su trabajo y eso hace que se quede hasta la medianoche trabajando, en realidad hay algo que está haciendo mal. En realidad algo, a menos que tú seas el dueño de la empresa, a menos que tú seas alguien que en realidad está totalmente destinado a que esto se dé y tienes un compromiso mayor que el resto, podríamos entenderlo. No quiere decir que lo justifiquemos, pero si tú eres una célula más en donde tu tiempo se va todo el día en el trabajo, obviamente hay algo que está mal. El minimalismo pretende también buscar ese balance. La filosofía minimalista de centrarnos en los verdaderos valores también pasa por las cosas que son importantes para nosotros. Si tú quieres que un compañero tuyo trabaje bien en su ámbito organizacional, en su ámbito empresarial, es importante que esté balanceado con su vida. No son cosas disímiles, no son cosas apartes. Esos
4 grandes beneficios son muy palpables en las organizaciones a la hora que intentamos introducir el minimalismo. Obviamente, cuando queremos traer eso también existen algunos riesgos. Uno, la resistencia al cambio. Como ocurre en cualquier cambio organizacional, cuando nosotros intentamos empezar a activar esto de minimalismo para sostenibilidad de nuestra empresa, es muy probable que muchos digan que es esto, no me gusta, estoy enfrascado en lo que sé hacer, estoy enfrascado en las cosas como las hago. Ahí tenemos que ser muy atentos, escuchar qué es lo que pasa y siempre acompañar en el proceso para que un cambio así pueda ser sostenible en el tiempo. Ver todos estos beneficios que dijimos, qué tan palpables son para nuestro equipo. Y el segundo riesgo es el exceso de simplificación. Y es que el minimalismo, cuando no se aplica de manera bien, podemos terminar eliminando procesos que son importantes y tal vez nos demos cuenta en la medida que van apareciendo los errores. Esto también es muy clave. Si bien a mí me gustan las cosas simples, hay situaciones o entornos que por su naturaleza son complejas. Tienes que conocer muy bien tu organización. Y si bien todo se puede llevar a su mínima expresión, todo se puede simplificar, el exceso de esto podría también hacer perder su esencia. Ejemplo, el teletrabajo es algo que ha simplificado muchísimo las labores, pero también sabemos que el contacto humano es importante. Entonces, con ese ejemplo quiero que vean la dimensión de cuando les digo los riesgos que puede tener un exceso de simplificación. Ahora bien, antes de despedirme y para que esto tenga sentido, si yo quisiera implementar todo esto a una organización, si yo quisiera herramientas concretas para iniciar un proceso de transformación de cultura organizacional que sea sostenible en el tiempo y que además pudiera incorporar estos valores del minimalismo, ¿qué tendría que hacer? Número uno, una auditoría de procesos. La primera herramienta que yo les propongo es realizar una auditoría de todos los procesos existentes. Es como ver una foto panorámica de la organización, identificar cuáles son las actividades que se llevan a cabo, cuáles son los objetivos hoy en día de la empresa, qué tecnología se utiliza para hacer esos objetivos, cuáles son las herramientas que tenemos a la mano que estamos usando. Tenemos que justamente generar ese mapeo de todo lo que tenemos el día de hoy, cómo lo estamos haciendo y empezar a visualizar ese gap hacia lo que queremos hacer. O sea, perdón, sería visualizar cómo queremos hacer esos procesos para después analizar el gap que nos queda. Eso es lo primero, auditarnos, ser muy críticos con nosotros mismos. La segunda es la priorización, y esto es muy importante. A la hora de ver los procesos dentro de nuestra organización y cómo se hacen las cosas, ¿a qué le estamos dando prioridad? Hay algo que me ha pasado últimamente con las empresas que trabajo y me doy cuenta que lo urgente y lo importante pareciera que no está del todo definido. Y eso es una falla de comunicación. ¿Qué es una emergencia para mi empresa? ¿Cómo actúo ante una emergencia? ¿Cuándo no es una emergencia? ¿Cómo abordamos las cosas? A la hora de hacer un proceso, una tarea, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Todo esto es importante. Si nosotros queremos tener una cultura organizacional sostenible, una de las cosas que tenemos que hacer y transmitirle a todo es cuáles son las cosas importantes para la empresa. Sobre todo porque es muy sabido que a veces los niveles estratégicos están muy desalineados con los niveles operativos. Hasta que esa comunicación no exista, es difícil que podamos generar una cultura que responda a las prioridades de la organización y de todos los equipos. La tercera, que va muy de la mano de esta, es una política de comunicación clara. Una vez que nosotros nos auditamos, vimos cómo hacemos las cosas, establecimos las prioridades de cómo quiero que empiecen a funcionar, lo otro es hacer una clara política de comunicación. ¿Cómo yo transmito toda esta información? ¿Cómo mis miembros se comunican? ¿Cómo las personas que integran el equipo se comunican? ¿Por qué canales los hacen? ¿Qué tan asertivo y directa es la comunicación? ¿Qué instancias tengo para poder ser transparente? Aquí tengo, por ejemplo, un caso emblemático que es el de Amazon y dicen que todas las reuniones comienzan con los participantes leyendo en silencio un documento que se llama narrativa, que habla de lo que se va a discutir.
Esta práctica que tiene Amazon es un claro ejemplo de cuando las cosas están bien sentadas. A- Antes de cualquier reunión, por ejemplo, saber cuál es la agenda, saber qué es lo que se va a tratar, que vayamos justamente a esa reunión para aportar, decidir o simplemente comunicar, pero no a tirar ideas sueltas, a generar, o sea, está muy bien los brainstorming siempre y cuando sean para eso, pero una comunicación clara, directa, que la gente sepa qué esperar de su compañero es básico para que una cultura se sostenga. El alma, y lo dije en otro episodio, el alma de muchas organizaciones es la comunicación. Así que ahí un punto muy importante. Después tenemos la cuarta, que es el desarrollo de habilidades esenciales. Si nosotros justamente hicimos en esa primera herramienta la auditoría de nuestros procesos, ¿cuánto estoy invirtiendo yo hoy en día para mejorar aquellas habilidades que se necesitan y que me di cuenta que no las tengo? Hoy yo, por ejemplo, les traje el tema de la innovación. Si la innovación pasara a ser importante para mí y no le estoy dando el lugar que merece, me di cuenta cuando prioricé las cosas, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo voy a desarrollar esas habilidades? Y ojo, esto no trata solamente de contratar cursos o hacer capacitaciones. Hasta podría ser destinar una hora a la semana para que un par de personas piloteen ideas. Podría ser que parte de los compañeros con más experiencia enseñen ciertas habilidades a las personas nuevas. ¿Cómo yo genero dentro de mi cultura el desarrollo de habilidades esenciales? Que esas habilidades tienen que estar de la mano con aquellas cosas que priorizamos. Esa es otra herramienta clave a la hora de intervenir en las culturas organizacionales. Y por último, y creo que esto es lo más importante, es la implementación de las culturas del respeto. A la hora de yo hacer un cambio, el poder entender cuál es el tiempo de mi equipo, cómo trabajan, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, cuáles son los valores, respetar que en toda organización se conforman a través de personas, de individualidades, creo que es básico. Saber cuáles son los valores a los cuales yo no puedo renunciar es básico. Saber cuáles son los valores de mi compañero es básico. Si nosotros queremos generar una cultura organizacional sostenible, si nosotros queremos influir en nuestra organización, no importa el rol que tengamos, para generar una mejor cultura y que trascienda en el tiempo, el respeto tiene que estar ahí. Tiene que estar entre las primeras cosas que pensemos y en cada acto que hagamos. Es la única forma de que los mismos participantes, las mismas personas que están vinculadas a la organización, hagan que esto trascienda. Así que para repasar, si nosotros queremos implementar herramientas para desarrollar una cultura organizacional más sostenible, más minimalista y generar estos cambios, estos beneficios que hablamos hace unos minutos, les diría, la primera, auditoría de procesos; la segunda, priorización, que todo el equipo entienda qué es prioridad y qué es no para la organización; la tercera, establecer una política clara de comunicación; la cuarta, el desarrollo de habilidades esenciales, que es lo que va a hacer que la empresa pueda trascender en el tiempo; y la quinta, implementar una cultura de respeto. Ahora bien, como conclusión de todo esto, nosotros somos los que hacemos la cultura. Nuestros comportamientos se ven reflejados a partir de la cultura en donde nacen. Yo hay algo que digo mucho cuando trabajo y es, si nosotros queremos generar cambios en la organización, si nosotros queremos generar cambios en nuestro entorno, obviamente esos cambios se tienen que ver reflejados en nuestros comportamientos. Pero nuestro comportamiento nace de la estructura que lo sostiene. Eso es la cultura organizacional. Si tú tienes la capacidad de influir, y ojo, no importa el rol que tengas, porque el liderazgo se ve en cualquier escala del flujo de personas que hacen una cultura organizacional. Cualquiera tiene una capacidad de influir y de liderar. Ahora bien, con mi influencia, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy cambiando yo? ¿Cómo estoy afectando la estructura para generar una cultura en donde se sienta mejor el trabajo?
voy a repetir algo que ya he dicho, y es que el buen trabajo, el amar el trabajo debería ser un derecho, no un lujo para algunos. ¿Qué estoy haciendo yo para que en mi trabajo me sienta cómodo con esa cultura organizacional? Yo estoy seguro de los que escucharon esto y llegaron hasta acá, tienen un poder de cambio en el lugar en donde pasan más horas de su vida. Y ojo, a veces si ese cambio no llega, uno va y hace el cambio. No estoy diciendo que la gente renuncie, pero lo primero que tenemos que hacer es priorizar que donde estamos trabajando nos sintamos bien. Priorizar que en donde estamos justamente accionando nos sintamos muy bien y nuestros compañeros también. ¿Y qué estoy haciendo yo para eso? Me despido con esas reflexiones, agradeciendo a los que llegaron hasta acá, los que siempre me escuchan por Spotify, Google Podcast, iVoox, y ahora aquellos que si esto salió bien me están viendo en YouTube. Les mando un abrazo grande, espero su feedback, que siempre para mí es importante. Me pueden escribir en camilo@coachminimalista.com, en Instagram, que también me encuentran fácilmente, en LinkedIn, que les dije que estaba usando muchísimo más, y espero continuar con ustedes en esta linda aventura de simplificar los pensamientos y alcanzar los objetivos. Ya saben, nos vemos la próxima semana y no olviden, ¿qué voy a hacer yo después de escuchar esto para influir positivamente en mi organización? Con eso, nos despedimos.